líder destacado de esta prueba. Fuerte aplauso para Rubén Diz, una marca sentida buenísima, completando este exigente circuito. Fuerte aplauso para Rubén Diz, primero clasificado dorsal número 1 de esta carrera, corriendo por Ourense. Fuerte aplauso. Segundo clasificado dorsal 372, completando la prueba también un tiempo magnífico, fortísimo ese aplauso. Dorsal 362, Héctor Rodríguez, fuerte aplauso para él también, haciendo línea de llegada dorsal 317 con un tiempo estratosférico, fuerte ese aplauso. Alejandro Montero completando este corriendo por Ourense. Tenemos ya o podio completado también en este caso. Cuarto clasificado haciendo línea de llegada. Fuerte aplauso también para él completando la carrera de una forma rapidísima. Daniel Rodríguez, cuarto clasificado. Siguen a llegar más participantes. Quinto, sexto clasificado. Vamos a darle a todos un fortísimo aplauso para todos ellos. Javier Iglesias haciendo entrada en este momento. Quinto clasificado, también sexto clasificado. Abrino Fernández dorsal 153. Fuerte aplauso. Siguen a llegar más y más participantes. Estamos a espera de que os haga a primera clasificada de categoría femenina. Más participantes que siguen llegando. Fuerte aplauso para todos ellos. Fuertes aplausos para todos los participantes de la categoría masculina. Seguimos a la espera de que llegue a primera clasificada la categoría femenina. Aplauso para todos esos participantes haciendo línea de llegada. Ahora sí, haciendo línea de llegada a primera clasificada en la categoría femenina. Begoña Domínguez, vamos a recibir con un fuerte aplauso. Primera clasificada en la categoría femenina, Begoña Domínguez, dorsal 140, llega de manera destacada. Fuerte aplauso para ella. Por favor. Más participantes que llegan, en este caso segunda clasificada de categoría femenina, Antía Rodríguez. Fuerte ese aplauso también para ella, segunda clasificada. Estamos a pique de completar ese podio de la categoría femenina. La misma siguen llegando más participantes en la categoría masculina, todos de manera rapidísima, enorme ese esfuerzo. Y ahora sí, completando ese podio de categoría femenina, haciendo línea de meta, en este caso Vicky Losada. Vamos a dar también ese fuerte aplauso para todos ellos, tantos participantes de categoría femenina como la categoría
masculina, completando ese podio, Vicky Lozano González, número 2 en la categoría femenina. Sara María Teller Rosal, 5-2-2, completando esa cuarta posición de esta carrera corriendo por Orense en la categoría también femenina. Más participantes que se deben llegar a la categoría masculina. Enorme esfuerzo, exigente percorrido, molto tener llegando a sprint, así que denota que tienen todos ellos moltísima fuerza. Vamos rapaces, vamos mozos, enorme ese esfuerzo. Que sigan soando esos aplausos para todos esos participantes que están a llegar ahora mismo a línea de llegada. Más participantes, categoría masculina, categoría femenina. Muchísimo esfuerzo en este primer domingo del mes de septiembre, en esta cuarta carrera do correndo por el Orense 2022.
aproveito tamén para recordaros que unha vez estén xa eses tempos listos podedes consultalos na página carreirasgalegas.com. Eses tempos disponibles tamén estarán aquí postos nesta furgoneta que temos aquí ao fondo na liña de chegada onde están facendo todos liña de meta e tamén, por suposto, listos na página carreirasgalegas.com. Tamén, recordamos, esa próxima carreira que será o día 25 deste mes de setembro no barrio de Aponte e a seguinte na Carballeira o día 23 do mes de outubro. Xa a seguinte e última será ese colofón final co San Martiño, ese San Martiño que todos estamos desexando que chegue. Vamos a darle de novo máis aplausos a todos os participantes que están chegando aquí na liña de meta. Vamos mozos, vamos mozas. Enormes esforzo aquí neste domingo de carreiras. Domingo bonito para comenzar este mes de setembro con muchísima enerxía, con muchísimas gañas, para desperezarnos todas esas vacacións que tivemos seguramente moi longas ou moi cortas, depende como se vexa. Bonito domingo para comenzar a correr, correndo por Ourense despois deste parón estival.
Pois mentre seguen chegando máis participantes, teñen as miñas mans as clasificacións provisionais cos tres primeiros clasificados de cada categoría. Repito, clasificacións provisionais que paso a enumerar a continuación. Repito, clasificacións provisionais. Na categoría xeral, na categoría feminina, primeira clasificada Begoña Domínguez, segunda clasificada Antía Rodríguez, terceira clasificada Vicky Losada. Categoría femenina Máster A, primeira clasificada Begoña Domínguez, segunda clasificada Vicky Losada e terceira clasificada Elena Ledo. Categoría Máster B femenino, primeira clasificada Sara María Trelles, segunda clasificada Marina Losada, tercera clasificada Ángeles Rodríguez Taboada. Categoría Máster C femenina, primera clasificada Noli Rodríguez e segunda clasificada Luz María Domínguez Román. Categoría Senior femenina, primeira clasificada Antía Rodríguez, segunda clasificada Julia López Rebollido e terceira clasificada Mireia Ferreiro. A continuación, categoría xeral masculina, tres primeiros clasificados. Primeiro clasificado Rubén Díaz, segundo clasificado Héctor Rodríguez, terceiro clasificado Alejandro Montero. Categoría masculina Máster A, primeiro clasificado Rubén Díaz, segundo clasificado Javier Iglesias e terceiro clasificado Albino Fernández. Categoría Máster B masculina, primeiro clasificado Federico Losada, segundo clasificado Eliseo Fabello, terceiro clasificado Alberto Rodríguez González. Máster C masculina, primeiro clasificado Manuel Rodríguez Garrido, segundo clasificado Saturnino González e terceiro clasificado Jorge Peleiro. Categoría Máster D masculino, primeiro clasificado Sergio Cabido Dieguez, segundo clasificado Manuel González Santa María, el terceiro clasificado José Losada Marra. Categoría Senior masculina, primeiro clasificado Alejandro Montero López, segundo clasificado Daniel Rodríguez Silva e terceiro clasificado Adrián López. Categoría Sub-18, primeiro clasificado Héctor Rodríguez Vázquez. En categoría Sub-23 masculina, primeiro clasificado Fabio González Iglesias, segundo clasificado Andreu Masot e terceiro clasificado Víctor Pro da Costa. Repito, primeiros clasificacións provisionais a espera de que os xuíces confirmen todas elas. Estas son as clasificacións provisionais. Aproveito tamén para recordaros que tedes todos os resultados listos aquí no furgón que temos aquí ao fondo na liña de chegada e tamén na páxina carreirasgalegas.com. Seguen chegando máis participantes, todos con moitísimo esforzo, e aproveito de novo para recordaros onde tedes todos os resultados na páxina carreirasgalegas.com. Aí podedes consultar todos eses resultados referentes a todas as carreiras. E tamén aproveito para recordaros, moi importante, a próxima carreira que será o día 25 no barrio da Ponte. E tamén recordovos que os dorsais, moi importante, os dorsais valen todos para a seguinte carreira, valen para todas as carreiras, para esta, para as anteriores e tamén para
A seguinte, eses dorsais non vos desfagades deles, non fai falta volver a inscribirse de novo e non fai falta recoller ningún dorsal, vale? Ese mesmo dorsal para a seguinte carreira o día 25 no barrio da Ponte.